Las 5 dimensiones del pensamiento crítico. Ensayo a la crisis educativa en los jóvenes sin educación sexual. Estudiante Sara Belén Mendoza Cerezo. No existe nada positivo al no comunicar e informar a los jóvenes sobre el desarrollo de la vida sexual, sus diferentes aspectos y sus diferentes colores que tiene la vida al comenzar una actividad sexual. Como pilares esenciales en la educación de la educación sexual, esta información debe ser clara y precisa para que nos deban informar que son los padres, las instituciones privadas, las instituciones públicas como los colegios académicos. Estas personas son las responsables de no implementar y no propagar esta información de educación sexual segura y efectiva. Los jóvenes, muchos de los que son responsables mencionados anteriormente, no se responsabilizan de estos rotes, por lo cual existen clínicas especializadas en el área de la salud sexual y reproductiva que ellos mismos brindan ayuda profesional. Suelen ser asociados grandes y muy eficaces a los que son totalmente accesibles desde la edad que se desea acudir. Estos lugares privados y públicos son clínicas especiales de educación sexual, como la clínica CIE y la clínica de María Stopes. Posteriormente quiero dar un ejemplo que ha dado mucho impacto y esto trata del testimonio de una joven británica que contrajo la enfermedad del VIH. Antes de los 30 años, Becky, en nombre de una mujer británica, cuenta su testimonio personal a través de charlas y por internet. Comienza contándonos su experiencia física y mental que esto la causó, como la gran pérdida de 40 kilos en 3 meses, y esto le volvió a una persona mucho más frágil, débil físicamente y mental, sin fuerzas musculares ni físicas. Actualmente Becky sigue luchando con este virus y protegiéndose con preservativos, porque aún así, aunque le haya dado la enfermedad del VIH, tienen que seguir cuidándose, porque es una propagación que puede aumentar su enfermedad sexual. Finalmente, en la zona de comentarios de su post, le comentan qué es lo más difícil que es vivir con VIH. Y ella dice que lo más difícil de vivir con VIH es que sabe que tiene VIH y tiene que lidiar con eso. Llevando este tema del VIH a nuestro contexto del país, la ausencia del apoyo institucional y familiar para hablar e informar de estos temas es casi nula. Esto hace que las tasas de VIH y ITS suban más y más, haciendo de esto un tema a la ligera. Dándonos cuenta de todo esto, los más afectados son los jóvenes bolivianos. Implementar un programa de educación sexual es muy importante para poder afrontarse a estos problemas de los que todos estamos expuestos. Esto afectaría tanto a los jóvenes y a la sociedad boliviana, la salud, la economía y la política en los jóvenes bolivianos. Con el fin de que esto se cumpla o se incentive de manera extracurricular, es que llegué a escoger y tal como realizar el proyecto, para poder dejar una marca en mi entorno, una marca que vamos plantando a nuestros mismos compañeros de materia y lo más importante a estos jóvenes de la unidad educativa Néstor Suárez, que son los que no deberían sufrir ni pasar por estas experiencias porque como consecuencia se verían afectados en varios aspectos de su vida a largo plazo. Nuestros compañeros de aula que también están siendo informados y conociendo un poco más de lo que realmente significa no tener una educación sexual y reproductiva. También han sido apoyados y complementados con esta información. Como guía y líder en este proyecto esperamos un impacto con frutos a nuestra sociedad para poder generar interés propio en los estudiantes y que trascienda esta información que hasta el día de hoy se considera un tabú para muchos. Necesitamos incentivar una vida plena, responsable y saludable. Como desarrollo. Es muy relevante que a la hora de mostrar el tema acumulemos y consigamos información verídica sobre las causas, casos actuales, estadísticas y reseñas que han llegado a una conclusión para compartir con estos estudiantes de la unidad de Néstor Suárez. Existen varias conclusiones por las cuales no se está teniendo un buen desarrollo de información sexual, pero los más comunes son de la OMS, ya que no existe acceso a la información integral de buena calidad sobre el sexo y la sexualidad en los colegios. Una de las causas sería la falta de conocimiento de los riesgos de las enfermedades sexuales, la falta de importancia de los adolescentes al tener relaciones sin preservativos y vivir en un entorno machista, una comunidad desinformada y considerarse aún así un tabú para los padres. La ODS de la educación sexual integral nos muestra que es importante hablar sobre estos temas por los siguientes puntos. La educación sexual dota a los niños y jóvenes de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les ayudará a proteger la salud, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, tomar decisiones responsables y comprender y proteger a los derechos de los demás. Se ha demostrado sistemáticamente que una educación sexual es de alta calidad, ofrece resultados positivos de salud a lo largo de su vida. Es más probable que los jóvenes que inicien más tarde en la práctica de actividades sexuales
y que cuando tengan relaciones sexuales lo hagan de forma más segura, si están mejor informados sobre su sexualidad, su salud sexual y sus derechos. Último punto, que es a través de la educación sexual en los colegios también se les ayuda a prepararse ante los cambios físicos y emocionales que le producen al crecer y saber gestionarlos mucho mejor, entre otros de los producidos durante la pubertad y la adolescencia, al tiempo que a estar introducidos en el respeto, en el consentimiento y donde puedan acudir en caso de necesitar ayuda. Esto, a su vez, reduce el riesgo de violencia, explotación y de abusos. En la actualidad y desde décadas anteriores existen muchos estigmas negativos sobre la implementación del conocimiento sexual a los jóvenes, como las suposiciones o posiciones sociales, que muchos jóvenes están expuestos a la hora de comenzar una vida sexual. Esto quiere decir que le debilita su propio criterio a la persona o medidas de prevención porque genera un estado mental crítico, confuso o incluso hasta un tabú a la hora de iniciar una vida sexual activa. Como por ejemplo, la inseguridad del estado físico de iniciar una vida sexual a una persona es muy elemental en este caso. O en no usar condón no pasa nada, o hasta que lleguen a pensar que las enfermedades sexuales son mitos, digamos, las personas no creen que las enfermedades sexuales en realidad existen. Esto podría ocurrir siendo esto falso. Nadie es libre de exponerse a nada en general, pero sí somos libres de decidir si queremos que los jóvenes de hoy día sean expuestos a estos riesgos. En realidad es lo que se quiere evitar si decidimos crear conciencia y aplicar métodos de información sobre la salud sexual para los jóvenes. Anteriormente nos referimos que los jóvenes son expuestos a la sociedad sin el conocimiento previo. Suelen pensar que todos los problemas de salud sexual son mitos, por lo contrario existen muchas estadísticas que nos demuestran lo negativo de esto. Esta crisis y el cómo afecta a la salud pública alrededor del mundo, siguiendo esta información de los Institutos Nacionales de Salud, el PMC, nos informa que datos reales para el periodo del 2018 al 2021 declaran un total de 6.308 ITS, personas con ITS de infecciones de transmisión sexual. En total son 54% fueron declarados con clamidia, el 31% con gonocosia, el 12% con sífilis y el 1,9% con LGB. El incremento promedio anual para el periodo de estudio fue el 23% para el total del ITS y el 25% para el total de las clamidias, el 28% de gonocodia y el 5,1% en sífilis y el 30% en LGB. LGB es la papiloma humano. Notablemente podemos ver que la desinformación sexual es una amenaza por las estadísticas ya mencionadas anteriormente y no se les puede culpar a los jóvenes de sus actos previos o no en su totalidad, porque existen personas como nosotros, como adultos, instituciones educativas y padres que le brindamos información necesaria en la cual pensamos y nos cuestionamos el por qué no está siendo aplicada esta información como se debe a los adolescentes. ¿Por qué se les niega una educación sexual a los jóvenes? Esto básicamente porque los padres temen que la información se haga más promiscua a los jóvenes o, como le dicen, más curioso, porque sobre saber cómo funciona el cuerpo, sobre saber cómo funciona su sistema reproductivo. Los padres no pueden ni pensar que sus hijos tengan relaciones sexuales y esto lleva a un efecto distorsionado sobre lo que podrían hacer con esta información. Llevando a todo lo contrario, los jóvenes pasan por etapas importantes en su vida y una de esas es la adolescencia, en la cual comienzan a sentirse atractivos o atraídos por otras personas y crear el siguiente paso en el que lo llaman el paso de la prueba del amor, sin tomar previas advertencias y consejos de sus padres ni de sus maestros. Le estamos negando a los jóvenes tener relaciones seguras y libres de consecuencias. Aquí podemos plasmar una experiencia relacionada de una señorita llamada Hayata Vikramayane. Ella nos cuenta que cuando era estudiante de la secundaria llena de expectativas en su nativa Sri Lanka, estaba impaciente por recibir su primera clase de educación sexual. Sus compañeros y ella ya estaban por la etapa de la pubertad temprana, la adolescencia, y tenían tanta curiosidad sobre la desinformación. ¿Qué era eso? Sobre todo lo relacionado con el sexo y la sexualidad. Sin embargo, en lugar de recibir respuestas fiables a sus urgentes preguntas sobre el cuerpo y las relaciones, simplemente les dieron un libro y la maestra les dijo que lo leyeran en el capítulo más específico, para luego decirles que se la aclaren por su propia cuenta. Millones de jóvenes en todo el mundo tienen experiencias similares a menudo con graves consecuencias. Este es el mismo ejemplo del cual ella menciona que sería igual de irresponsable dar a un niño un coche deportivo sin haber enseñado a conducir. Es peligrosamente negligente dejar que los cuerpos de los jóvenes se desarrollen más rápido que su comprensión de la sexualidad.
Es alarmante y muy perjudicial que estos mismos jóvenes actualmente no saben dónde acudir ni saben cómo está reaccionando su cuerpo, ya que sí existe un desinterés de los responsables. Existen varias complicaciones y riesgos para ellos, encontrar algún tipo de ETS, VIH, y el VIH es la consecuencia del SIDA. Y otros prejuicios sociales, mencionaré algunas de las que son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, herpes simple, el VPH y el VIP y VIH, que son las enfermedades sexuales más comunes en la sociedad. Todas estas enfermedades van de la mano, todas nos afectan a nuestro sistema inmunológico, nuestra salud mental y tienen rasgos físicos en el que pueden afectar nuestra salud de nuestro cuerpo. Los embarazos precoz, consecuencias aún más alarmantes de la cual cada vez aumenta la tasa de niños abandonados, la tasa de niños sin educación, el desempleo por falta de recursos para los alimentos de los niños, la tasa de las madres solteras jóvenes, padres irresponsables jóvenes y abortos clandestinos. Todo esto es a consecuencia de todo lo anterior de la desinformación de la educación sexual como reproductiva. La poca importancia que le damos a esta crisis de educación sexual y reproductiva. Es por eso que quiero dirigir mi proyecto a un grupo focal de jóvenes de 17 a 18 años de edad y estos pertenecen a la unidad educativa Néstor Suárez, una unidad educativa que está cerca de la casa de una compañera de trabajo y mi compañera ya conoce esta unidad educativa, así que sería mucho más fácil integrarnos con los jóvenes y las jóvenes. Posteriormente, decidimos tocar el tema de las causas de por qué existe la desinformación sexual sobre la salud sexual y reproductiva hasta el día de hoy. Una escasez de información que quise comprender en mi grupo focal, Néstor Suárez, fueron dos días en los que pudimos dividir nuestras visitas y la primera fue realizada en un mes de mayo para una previa presentación de mi grupo a los estudiantes, para poder empatizar con ellos sobre lo que creen y lo que conocen sobre la educación sexual. Y en el segundo día utilizamos un árbol, también en el primer día utilizamos un árbol dinámico y hojitas de colores para que puedan darnos respuestas anónimas, ya que era la primera vez que íbamos con ellos. Y así nos suena que estamos invadiendo un poco de su vida privada y todo eso. Todo con respeto y confidencialidad. También incentivamos la comunicación abierta sobre el tema desde nuestra voz, en el cual sientan que no deberían ser más que un tabú, ni algo por el cual tener vergüenza. La segunda visita la realizamos en el mes de junio. Lo que me llamó la atención en este día fue la participación que hubo más abierta en los jóvenes que llegaron a tener con nosotros mismos. Nos ayudaron bastante con su participación y jugando en las actividades planificadas. El mismo día fue planificado una charla amigable con un círculo de amistad en el que varios participaron brindando una opinión general o personal sobre el tema y competir entre ellos para llegar a una conclusión de cómo debe ser una educación responsable y sexual. Fueron brindados como premio de frutas, manzanas y guineos por su participación. Los jóvenes ya conocieron lo importante que son para ellos, nuestra sociedad, y también que es importante que nos cuidemos y cuidemos la vida de los demás. Se les brindó educación eficaz, ya que ellos nos pidieron en la anterior charla que podamos ayudarlos en dónde poder acudir para estos medios. En conclusión, esta fue una experiencia muy linda y emotiva, ya que conozco muchos temas acerca de las experiencias previas que conocí sobre amigos y personales. Por eso mismo creo que fielmente que la salud sexual no es un chiste y son de gravedad muy alta tocar esto. También hizo generar empatía a las personas que ya padecen de estos síntomas y ITS. No se debería rechazarlos ni excluirlos. Son transmisiones sexuales, no transmisiones de abrazos ni charlas sobre lo que muchos evitan el contacto físico con ese tipo de personas, que también sienten y esperan que otros no caigan en mismas circunstancias que ellos. Una propuesta futura como estudiantes de Universidad NUR es la incentivación de campañas de salud. Estas campañas deben llegar a los colegios acompañados de voluntarios jóvenes y expertos en ginecología y reproducción sexual. Esto llevaría a cabo que algún plan acompañado por el CIES o María Stopes. Ambas clínicas son privadas, pero la certeza de que nos apoyarán es valiosa, porque para dirigirnos con estos proyectos ellos están dispuestos a apoyarnos. Para finalizar mi conclusión, agradezco el tiempo dedicado a leer este ensayo para finalmente preguntar si una persona de cualquier edad, ¿cómo la consolaría si te dice, ¿podré volver a sentirme amado y aceptado por alguien en este mundo sabiendo que estoy enfermo de VIH? ¿Así terminaré mi corta vida? Gracias. Análisis de dimensiones. Ahora vamos a comenzar por las dimensiones. Como argumento principal,
Tengo que la desinformación sexual es una amenaza y no se les puede culpar a los jóvenes de sus actos previos porque nosotros como adultos y responsables, instituciones públicas y privadas, somos los encargados de brindar la información segura y necesaria para que ellos puedan iniciar una vida sexual. Este párrafo representa la crisis social en la educación sexual que estamos atravesando, por la cual si no se les da una solución a la falta de educación sexual y la falta de orientación, podríamos atravesar por situaciones críticas de salud integral. Proposiciones más importantes. Los más afectados son los jóvenes bolivianos. Este programa de educación sexual es muy importante para poder afrontarse a estos problemas de los que todos estamos expuestos. Aquí podemos identificar perfectamente a nuestro grupo focal, que son los jóvenes, y la importancia que deberíamos brindarles. Son parte de nuestra población mundial y muy esencial y los más afectados también. Como pilares esenciales de la educación sexual, para propagar esta información clara y precisa son los padres de familia, las instituciones privadas, públicas y nuestro propio gobierno. Si esto se aplicara, estarían ayudando a informar, a hacer conocer esta crisis a los jóvenes que son el futuro del país. Los jóvenes se reconocen e identifican responsables por la falta de información y formación sobre la salud sexual. Todas las enfermedades van de la mano, todas nos afectan en nuestro sistema inmunológico, nuestra salud mental y nuestros rasgos físicos en el cuerpo. Durante la evolución de la educación pudimos darnos cuenta que las principales fuentes para informarnos como adolescentes son los padres, los colegios y las educaciones privadas. Concepto desarrollado. Como concepto desarrollado tenemos que es la educación. La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer todos sus derechos. La salud sexual. La salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países. La desinformación. La desinformación es una información falsa que se divulga intencionalmente para influir en la opinión pública o ocultar la verdad. Esta información a menudo se transmite a través de las redes sociales y puede hacer que las personas desconfíen de fuentes confiables. La evolución. En el concepto de la evolución refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma, determinando un objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evaluaciones son el proceso gradual, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Las ETS son enfermedades de transmisión sexual. Son infecciones que se propagan de una persona por medio de la actividad sexual, vaginal, oral. El punto número 4 es el criterio de los análisis y los estándares. Como punto 1 tenemos la profundidad. Aquí se tocan varios temas que son profundos, con experiencias personales que se llegan a todas las fondos y sus consecuencias reales, como el caso de la señora de Sri Lanka, que nos cuenta con datos reales y algo muy profundo sobre cómo es en realidad tener una enfermedad sexual y atravesarla. Como otro estándar es la justicia. No existe justicia para las personas que no han sido moderadas con una educación sexual eficaz o salud reproductiva. Nadie se hace responsable por las personas afectadas, ya que existe ausencia del tema en los centros educativos y se busca justicia y prevención para los afectados. La relevancia. Todo lo que ha abarcado sobre la desinformación se considera relevante. Las enfermedades sexuales o embarazos no deseados como consecuencias a largo plazo, en que nos enfocamos en el grupo focal. Cómo erradicar de a poco esta crisis. Este tema es muy relevante. Importancia. El tema principal es de gran importancia por los temas nombrados y consecuencias. Se les da importancia al tema de la crisis de la desinformación sexual y de los jóvenes y también se refleja importancia a las clínicas privadas que nos brindan campañas y ayuda en defensa de los derechos sexuales. Y el último sería la claridad. Se ha demostrado en el ensayo Claridad el objetivo que queremos realizar como ayuda con las clínicas privadas. Se hizo una propuesta que se quiere plantear y en el cual utilizamos ejemplos, estadísticas y comparaciones de cómo podría mejorar la situación actual. La dimensión lógica. Como primer punto tenemos el propósito del mensaje, que es incentivar un plan de información para los colegios públicos como privados e informar sobre la salud sexual y reproductiva desde temprana edad, aplicando los valores, responsabilidad de sus cuerpos y etc. Preguntas esenciales es,
¿Cómo las personas mayores no consideran fundamental brindar educación sexual a los jóvenes? La segunda es, ¿por qué aún se considera un tabú el tema? La tercera es, ¿qué es el sexo seguro? La cuarta es, ¿qué piensan los jóvenes respecto a esta crisis? La quinta es, ¿dónde brindan información de ayuda sobre la educación sexual y reproductiva? ¿Por qué los jóvenes necesitan conocer estos temas e informarse? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de información? ¿Y cuántas personas mundialmente existen afectadas por la falta de educación sexual? Entonces la otra es, ¿existen contradicciones lógicas? Existen jóvenes que sí han informado, que sí han sido informados sobre esta crisis y aún así no son responsables de su cuerpo. Muchos se dejan llevar por la pasión y la falta de responsabilidad de cometer un acto sexual. También existen las personas que no les agrada la idea de conocer ni informarse del tema por temas religiosos. Argumentos lógicos. Se ha demostrado sistemáticamente que una educación sexual de alta calidad ofrece resultados positivos de salud a lo largo plazo de su vida. La desinformación sexual es una amenaza y no se les puede culpar a los jóvenes de sus actos previos. La conclusión general desde la dimensión lógica es que el tema abarcado por su dimensión lógica es el tema desarrollado por la autoridad en el proyecto, por la autora en el proyecto. Puede demostrar todas las causas más esenciales de desarrollo de un adolescente con la falta de información. En este proyecto se obtiene información de relatos, experiencias, estadísticas y experiencias personales. Se utilizan diferentes actividades para trabajar con el grupo focal y demostrar que es un problema real y así hacer más fácil para ellos su comprensión del tema, generando preguntas esenciales del cómo queremos vivir en un futuro, planes a futuro sanos o poner en riesgo nuestras vidas. Para eso incentivamos a propagar información segura sobre la educación sexual y su importancia en la actualidad. Dimensión sustantiva. Proposiciones que pueden sustentar. Una propuesta a futuro como estudiante de la Universidad NUR es la incentivación de campañas de salud sexual en las unidades educativas. Implementar un programa de educación sexual es muy importante para poder afrontarse a estos problemas de los que todos estamos expuestos. Con el fin de que esto se cumpla o se incentive de manera extracurricular, es que llegué a escoger y como tal realizar el proyecto para poder dejar una marca en mi entorno, una marca que vamos plantando en nuestros mismos compañeros de materia, lo más importante en los jóvenes. Como pilares esenciales de educación para propagar esta información clara y precisa son los padres, las unidades educativas y nuestros sistemas de gobierno que son los que hacen los planes de estudio. A través de la educación sexual en los colegios también se les ayuda a prepararse para los cambios físicos y emocionales que se les pueden producir al crecer y saber gestionarlos mejor, entre otros los producidos durante la pubertad y la adolescencia. Afirmaciones que sustentan el mensaje. Es alarmante y muy perjudicial que estos mismos jóvenes actualmente no saben dónde acudir ni saben por cómo está reaccionando su cuerpo, ya que sí existe un desinterés en los responsables. Existen varias complicaciones y riesgos para ellos de contraer algún tipo de ETS o VIH. Como consecuencia del VIH, el SIDA. Llevando a cabo todo lo contrario, los jóvenes pasan por etapas importantes en su vida y una de esas es la adolescencia, en la cual comienzan a sentirse atraídos por otras personas. Frases que no tienen sustento, pero se pueden comparar. Son mencionadas las especulaciones personales de los jóvenes que generalmente mantienen relaciones no responsables por la pasión o el dejarse llevar. Dimensión lógica. Criterios sobre el tema. Principalmente nos enfocamos en el tema central del cual era el problema principal del aumento de las enfermedades sexuales y las mujeres que han sido relacionadas a temprana edad con embarazos súper riesgosos. Explicamos la definición de lo que es el VIH y la falta de educación sexual. Abarcamos un relato personal como ejemplo de elección y así generar un impacto en los jóvenes. Y realizamos actividades en la unidad educativa para desarrollar de manera creativa y así poder profundizar los temas mucho más importantes. Análisis del propio pensamiento en contraste con otros. Es importante conocer la realidad de todas las personas, ya que existe la desinformación por la falta de desarrollo de un país, por la falta de ingresos para poder implementar el mismo, y se debe considerar todas las posibilidades de por qué está pasando esta crisis a nivel mundial. Antes de brindar información elemental, fui dirigida y retroalimentada por expertos de la clínica CIES de que me brindaron tácticas y actividades para que los jóvenes conozcan básicos argumentos y las alertas que hay en la vida sexual. Conocimiento del otro. Actualmente, Becky sigue luchando con este virus y protegiéndose con preservativos.
porque aún así se le puede seguir aumentando y propagando la enfermedad. Es necesario en cualquier aspecto de la vida nunca dejar de lado de cuidarse con preservativos o anticonceptivos para no aumentar la posibilidad de una enfermedad sexual y propagarla a otra persona. ¿Se reconoce el valor de otros humanos para el mismo? Sí, existe un valor dado por cierta parte de la sociedad y por otro lado por personas que han afrontado esta realidad mucho más cerca, en el que nos muestran el valor que tiene esta crisis y por el cual deberían ser abordados con atención necesaria. También existe de parte contraria la falta de interés o de respeto sobre el tema. ¿Es verdad o falso? Yo creo que es súper real la falta de información y súper real el impacto positivo que podría causar al informarse o informar sobre la salud sexual. Previamente hubieron charlas con profesionales y el grupo focal para verificar la veracidad del problema central. Dimensión contextual. Contexto en que se hace el análisis. En el estado actual de Bolivia, la falta de que se asuma plenamente es obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos en los adolescentes, jóvenes y adultos. Dice el documento técnico de la salud sexual que un número uno es importante que los nacimientos provienen de mujeres adolescentes. Esto suele ser en su mayoría nacimientos imprevistos, ya que son recibidos en las mejores condiciones, ya sean físicas, mentales y económicas. Es este uno de los problemas más sentidos por la población boliviana por el riesgo de comprometer desde muy temprana edad la salud y la vida de las jóvenes, especialmente entre las poblaciones pobres que suceden estas actividades. El análisis y las ideas reflejadas son parte de todo en una situación. Sí, todas las ideas son en parte a todo el sistema educativo, social y familiar. La falta de preparación que se les brinda a los jóvenes en plena altura del siglo XXI es un chiste del cual no se puede reír, no tanto por respeto, sino por las personas que aún tienen que afrontar sus vidas con condiciones como esta. Las ideologías culturales también son un problema súper importante porque crecen en familias disfuncionales, desequilibradas y lejos de todo lo que les pueden brindar una educación integral. ¿La sociedad condiciona cómo se percibe la real y desarrollo de las ideas? Sí lo son, porque es una realidad que personas cercanas o nosotros mismos podríamos afrontar y de cualquier manera el impacto es el mismo. Son las mismas consecuencias, las mismas ideas, los mismos tabús y los mismos problemas de educación. Aunque también existen, por ejemplo, variantes diferentes, opiniones de personas que se han reprimido a la idea de normalizar un embarazo adolescente o de no cuidarse simplemente. Dimensión pragmática. Las proposiciones directas o indirectas en las manifestaciones de la autora. Proposición número uno. ¿Por qué se les niega la educación sexual en los colegios? Esto es básicamente porque los padres temen que esta información se hagan unas personas promiscuas, los adolescentes, y curioseen por su cuerpo. Proposición número 2. La incentivación de campañas de la salud sexual para las unidades educativas. Proposición número 3. Los embarazos en adolescentes y niñas impactan en el desarrollo social, académico y económico en las mujeres día a día. En Bolivia se registra hasta 89 embarazos adolescentes según un reporte preliminar del 2023, como se registraron 32.508 casos, de los cuales 2.196 corresponden a menores de 15 años de edad. Proposición número 4. Como guía y líder en este proyecto, esperamos un impacto con frutos a nuestra sociedad para poder generar interés propio en los estudiantes, que trascienda esta información que hasta el día de hoy se considera un tabú para muchos. Necesitamos incentivar una vida plena, responsable y saludable. Practicidad de lo planteado que se ve a la práctica en la realidad del contexto donde está planteada dicha proposición. Es importante poder ejercer y aplicar la educación sexual como base fundamental del crecimiento humano. Es como aprender a caminar en la vida. Fomentar este trabajo de interacción sexual en los colegios se podrá conseguir más jóvenes con salud y sin riesgos de salud. Ideas reflejadas en las actitudes. Lograr uno de los objetivos al comunicar de manera eficaz a los jóvenes, dando esenciales datos importantes de una manera didáctica y entretenida. Se demuestra que es un camino largo para un cambio. Se está realizando de a poco que sea en un gran futuro la reducción de esta crisis. También ha generado desarrollo personal y empático sobre las personas que afrontan esta situación todos los días en su vida y informarse más sobre el tema para poder afrontar la crisis y comunicar con eficiencia. Motiva a cuidarse y tener una vida plena con metas y objetivos en el cual cuidemos nuestra salud.
tiene que ser un pilar para llegar a todos nuestros sueños. Gracias. Muchas gracias.